postulados acerca de las leyes de conservación en la materia. Si alguien sabe, ahora es el momento. Quiero un traguito a mi café. ¿No? Levanten la manita en el chat, micrófono, ya saben, aquí se vale. Hasta en el grupo de WhatsApp de su grupo también, ahí lo checo. También ahí reviso si alguien escribió algo. Me falta la tercera pantalla. Bueno. No, ni idea de quién fue la vocear. Ay. Yo nada más me acuerdo que es un químico biólogo francés. Químico, biólogo francés. Ok. Ok, sí era francés, era francés. Presioné un botón sin querer. Y quité la presentación. Pero sí, sí era francés. De hecho, estudió más cosas. Era una época en la que puedes estudiar dos, tres cosas a la vez y no había ningún problema. Sí, sí. Pero sí, era francés. Y como era francés, hay que irnos a Francia. ¿Se fijan? Vivió entre 1743 y 1794, por lo que debió de haber muerto a los 50, 51 años, si no había cumplido años, 51 años. Entonces, así que digan, uy, qué grande estaba, pues no, no, no. Era relativamente joven, tenía acá en sus 50 añitos. Ya en esa época ya la gente ya vivía un poquito más, mínimo unos 70 años. Entonces le quedaban 20 años ahí a la vocera. Bueno, Francia del finales de 1700, pues era una época donde todavía tenían su monarquía, aunque empezaban sus movimientos revolucionarios y iban a lograrlo antes de que terminara el siglo. Eh, pero era una época donde pues tenían todavía, bueno, siempre Francia, sobre todo París, han tenido esta idea de pues, ser como que muy de la élite y ser muy burgueses. Para el contexto actual dirían que serían muy fifís, pero no, 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 era, bueno, era la costumbre que se tenía en la época. Y las sociedades normalmente aspiraban a eso, a tratar de subir dentro de la sociedad para pues, tener mejor posición social, tener mayor cantidad de recursos, conocer a alguien dentro del sistema de gobierno, pues para que les fuera un poquito mejor. ¿Por qué? Porque tenían esas ideas todavía. Todavía eran épocas en las que andaban viendo que con quién se casaban y que andaban ahí tratando de ver, de conseguir el mejor acuerdo para una boda y ese tipo de cosas. Si han leído libros tipo como, ay, ¿cómo se llama este libro? Se me fue su nombre, se fue su nombre y lo tengo ahí al lado. De Jane Austen. Bueno, casi todos los de Jane Austen, son más o menos por la época. Casi todos los de Jane Austen son por la época. A ver, Orgullo y Prejuicio, o sea, más o menos por esa época. Por ahí va ese contexto histórico. ¿Okay? Bueno, Lavoisier, su familia no tenía mucho que había llegado a Francia, en específico ya a París. Eran relativamente acomodados, ¿okay? Porque su padre, pues sí, ya tenía una profesión, era abogado de profesión, y su madre, pues sí, ya era parte de la aristocracia. Entonces, justamente de esta sociedad en la que andaban ahí prácticamente de la élite. Entonces, así, eran relativamente acomodados, o sea, tenían los títulos y las posiciones como para que intentaran encajar en la sociedad, pero como eran nuevos en la ciudad, tenían que echarle ganas, o sea, no era como que, yo ya llegué, ya conozco a tal persona, ya soy el chido, no, 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 tenían que echarle ganitas, hacer algunos contactos, conseguir ciertas posiciones sociales. Era el contexto de aquella época, les gustaba hacer eso. Bueno, pues como no andaban tan mal, lo mandaron a estudiar a un lugar que se llama el Colegio de las Cuatro Naciones, tengo entendido que aún existe, en el 54, 1954, y desde entonces le dio por hacer algunos estudios relevantes, o sea, le llamaron la atención varias cosas, como por ejemplo estudios sobre nutrición. Cuando él tenía 16 años, él dijo, no, pues yo quiero hacer algún estudio para ver si es posible que una persona pueda sobrevivir solo consumiendo leche. O sea, cuando somos bebés,
Yo veo que solamente vivimos de eso, de pura leche materna. A lo mejor ahorita ya como adulto podemos sobrevivir con de pura leche. Y pues no. Se metió en problemas, creo que nada más estuvo como mes y medio eh, tomando leche para ver qué pasaba. Y pues ahora por su investigación sabemos que no puede vivir de solo tomar leche, casi se muere de desnutrición, pero fue una investigación de las primeras que hizo. De ahí empezó a hacer algunos postulados, bueno, no postulados, propuestas para hacer el mejoramiento del alumbrado público, pero, ojo, hizo eso basado en conocimiento científico, en investigaciones que hacía. Y pues todavía tenía 16 años, o sea, cercano a la edad de ustedes. Ya andaba haciendo propuestas relevantes para la ciudad, usando la ciencia. Incluso hizo diseños para la mejora de acueductos de la ciudad. Un acueducto, si no saben lo que es, pues como los arcos de aquí de Querétaro, que son canales que son para llevar agua a las urbes, a las ciudades. Pero también tenía sus conocimientos y estudios en cosas de abogacía, o sea, abogado. Entonces hizo ahí varias cosas para ayudar a los presos. ¿Por qué? Porque dijo, ok, o sea, si los presos, está bien, ya hicieron mal a la sociedad, los tenemos encarcelados, pero que los tenemos encarcelados no quiere decir que pues no tengan forma de generar un ingreso para sus familias, o sea, dejaron a la familia sola, entonces ahora hay que hacer algo para que pues tengan un sustento. Entonces sí, estuvo haciendo varias cosas por ellos, y en algún momento le dio por estudiar geología, incluso se fue de paseo con su profesor, se fue de investigación un tiempo, investigación de campo, donde estaban haciendo justamente algunos trazos de la geografía de las provincias de ahí de Francia. Hasta coleccionaban sus minerales, su colección de rocas y todo eso. Y algo aquí que era relevante también con él es que le encantaba juntar datos. O sea, de que, esta piedra tiene tal forma, tal mineral encontramos tal cosa, vimos que este mineral reacciona, este mineral tiene magnetismo. Él anotaba todo lo que saliera de datos, él los anotaba. Y justo cuando andaba en esa investigación de campo con su profesor de geología, pues recibe una buena y mala noticia. Mala noticia, fallece su abuela. Buena noticia, se queda ahí con toda la herencia. Se queda con toda la herencia. Déjame te vuelvo apuntador. Y le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues sí, ahora recibiste dinero, pero se me hace que lo idóneo que tienes que hacer con ese dinero, pues no es que agarres y te lo gastes. Mejor inviértelo en una empresa. ¿Qué empresa le sugirieron? Esta que es la Fermé Generale, o no sé cómo se pronuncia, la verdad, pero yo creo que así suena bien, que era una empresa de recaudación de impuestos. Hagan de cuenta como la Hacienda actual para México, nada más que aquí la Secretaría de Hacienda, que es la que recoge impuestos para México, pues los ciudadanos, sí es parte del gobierno. Aquí el rey dijo, yo tengo flojera de andar juntando impuestos, tu empresa que andas por ahí, dedícate a juntar los impuestos, ya que los juntes, pues sí, te quedas tú con una parte por haberte hecho la chamba y lo demás me lo pasas a mí. Entonces, pues era una empresa privada que hacía eso, juntar los impuestos por el rey, y si por algún momento el rey necesitaba dinero extra, no sé, quería hacer una fiesta o algo, o a lo mejor llevar comida a algún lugar, pues justamente estaba la empresa que le prestaba dinero, le adelantaba lo de los impuestos al rey, y le decía, no te preocupes, ya y cuando junta los impuestos yo me cobro. ¿Okay? Pero era una empresa grande, tenía 30,000 empleados y también se dedicaban a las cosas de las aduanas. Pues bueno, ahí es donde invierte este señor Lavoisier, pero invierte tanto que lo invitan a decir, oye, y si mejor trabajas aquí, o sea, te gustan los números, te gusta tomar datos, yo creo que podrías trabajar aquí sin ningún problema. Y se mete a trabajar ahí. Y justamente ahí vamos a dar un salto de historia, porque estando ahí, pues conoce a varias personas, entre ellas conoce que su jefe tiene una hija que se llama Marianne Pierret Poulse o algo así, no sé cómo se pronuncian sus apellidos, una niña de 13 años, y resulta que otra persona que era parte de la burguesía
y pues también dijo, ah, la hija del señor dueño de la empresa de impuestos, que se ve bonita. Pero este señor era un señor ya grande, cincuentón, y de hecho creo que esta niña le decía que era un ogro, y no, a ella no le parecía. Y extrañamente para la época, el papá de Marianne también se quedó de, híjoles, como que no, yo no quiero que mi hija se case con este tipo, ya está grande, ya está ruco, pues no. Pero sería una ofensa, o sea, que alguien que sea parte de la burguesía, parte de la corona, que este señor le dijera, hey, no, no te puedes casar con mi hija, sería una ofensa. Entonces, para evitarse la ofensa, se quedaron diciendo que tenemos que buscar una solución. ¿Cómo le decimos que no a este señor que no se case con mi hija, sin que sea una ofensa? ¿Y qué fue lo que se les ocurrió? Ah, pues justamente en ese momento en tienen ese conflicto, que por cierto, olvidé mencionarlo, Marianne era brillante, muy brillante, sabía varios idiomas, aprendía todo lo que escuchaba. Eh, wow, ahorita van a explicar más sobre eso. Bueno, ¿alguien habló? ¿Qué pasó? ¿Tiene una duda? Más bien creo que se le prendió el micrófono. Ahí está. Bueno. ¿Cuál fue la solución que se les ocurrió? Pues justamente había entrado a trabajar ahí un muchacho de 28 años, trabajador, guapo, honrado, un científico que era muy alegre y brillante. Y pues no era yo, pero sí era Lavoisier. Entonces dice, no, pues lo casamos con Lavoisier. Ok, sí es una diferencia grande de edades, 15 años de diferencia, pero al menos ya no era el tipo 50. Aunque María no se quejó del todo, porque como les decía, ella era brillante y Lavoisier empezaba a involucrarse más también en la academia. Ya que tenía este empleo y que ya tenía su inversión en la empresa, eh, empezó a dedicarse más a la parte científica, que le gustaba mucho. Porque en aquella época ser científico pues nada más era cosa de ricos. Y era algo que nada más era por estatus. Entonces, por eso tampoco en su familia se quejaron, porque dijeron, va a llegar a ser académico, que sea presidente de la Academia de Ciencias de ahí de la universidad. Pues eso, aunque para la época no se ganaba mucho, eh, sí le daba cierto estatus social. Y pues a ella, pues súper a gusto, porque Lavoisier siempre invitaba a otros científicos a su casa y platicaban sobre teorías científicas. Y María aprendía todo lo que escuchaba. Entonces ahí tenían a gente de que estudiaba física, que estudiaba matemáticas, astronomía, medicina, biología, botánica, y ella aprendía todo, y de lo principal que tiene datos que ella hacía, era tomar los datos de los experimentos de Lavoisier, o traducirle textos que estaban en inglés, se los traducía a francés a Lavoisier, o al revés, los textos que ya tenía de Lavoisier que estaban en francés, los traducía a inglés para que otras personas los pudieran leer. Pero sí ahí tenían sus tertulias en su casa, y pues ella súper a gusto porque aprendía de todos. ¿Okay? Ya sé esa diferencia ahorita sería un escándalo, esa diferencia de edades, pero pues por la época era normal. Ya ven que era con un tipo de 50 años, yo no, mejor con el de 28. Ok, pero ¿por qué estamos aquí con la Lavoisier? Y porque es relevante, sobre todo para la química. Se le considera como el padre de la química moderna, porque él acaba con dos teorías de la alquimia que se tenía para el momento. Una era la de los 4 elementos, que toda la materia estaba hecha de estos 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, que combinabas estos y ya se generaba un compuesto diferente. ¿Cómo lo logra demostrar él? Pues ¿qué creen? Él es quien se da cuenta para empezar, la composición del aire. Él determina la composición del aire, se dio cuenta de que, pues no, el aire no es un elemento puro, que era principalmente nitrógeno y oxígeno. También determina la composición del agua. Él no le pone nombre, no, él no descubre el oxígeno, pero le pone nombre al oxígeno. Entonces él acaba con esta parte acá de la teoría de 4 elementos. Dice, no, espérate.
No es que tengamos aire y que lo combinas con algo y saques otra cosa. No. Pero eso sí, tuvo que hacerlo de una manera muy metódica y rigurosa. Buen trabajo que le ayudó Marianne. Fue tomando los datos y andar midiendo para ver que pues efectivamente eh, lo que ocurría dentro de ciertas reacciones seguía siendo exactamente la misma materia. No era que combinaras estas cuatro y ya. Eh, y acaba con la otra teoría, que era la teoría del flogisto. Sé que suena raro, pero antes tenían la idea de que el flogisto era lo que le daba peso, lo que le daba materia a la materia. Por ejemplo, decían que cuando a un pedazo de madera, carbón, cuando lo quemas y te quedan las puras cenizas, pues las cenizas eran madera sin flogisto. El flogisto se desprendía de la materia y así era como que estaba perdiendo todo su peso. Era la idea que se tenía en su momento. Lavoisier justamente lo que tiene que hacer es hacer procesos de combustión, hacía el proceso de combustión y veía que todo lo que se despedía de dióxido de carbono, el humo que se despedía, si lo juntaba todo, era justamente la cantidad de materia que se perdía del pedazo de madera y se juntaba las cenizas, juntaba el dióxido de carbono, bueno, el humo que se liberaba, sumaba las dos materias y ya, hey, es exactamente el mismo peso que tenía inicialmente. ¿Sí? La de los cuatro elementos es parecido, igual puso a calentar varios materiales, en especial líquidos, y veía que, porque tenía la idea de que no, cuando calentó, ahí se transmutó la materia y por eso queda un asientito ahí en su matraz de vidrio. Después se dieron cuenta que eran impurezas del vidrio, pero que en realidad la materia que estuvo calentando ahí siempre fue esa, no fue que estuviera otra cosa. No, vieron que por el calor, al matraz de vidrio, ahí se lo andaba haciendo un asientito raro. ¿Okay? Como él termina con esta parte de la alquimia, acaba con todas las cosas de la magia y pone como tal una ciencia verdadera, pues sí, ya se le considera el padre de la química moderna. Porque sí, hace esta parte de establecer un método científico, de hacerlo con rigor científico, con datos, los experimentos como tal. Les decía, él nombra el oxígeno y implica ve cómo está relacionado el oxígeno con la respiración. Y se da cuenta que la respiración como tal es también un proceso de combustión. Ahí también entra mucho la combustión. No me acuerdo si digamos combustión. Necesitas tres cosas para combustión. Pues sí, la materia que vas a quemar, o sea, un combustible, energía, una fuente de calor y oxígeno. Si no tienes esos tres, no vas a tener combustión. Incluso hay un experimento de primaria donde tienen una vela y a la vela la cubren con un vaso de vidrio y que en determinado momento se apaga la vela. ¿Por qué? Porque consume todo el oxígeno que queda dentro del vaso de vidrio. No por otra cosa, consume todo el oxígeno. Y ve las implicaciones en la fotosíntesis. Se da cuenta de que la fotosíntesis es un proceso al revés de la combustión. Ahí está tomando la planta dióxido de carbono, está tomando agua con la raíz, utiliza la energía del sol y produce oxígeno, que es lo que nosotros respiramos, y que se requiere para la combustión, y produce estructuras de carbono, azúcares sobre todo, que guardan energía. Bueno, también esto es muy relevante de por qué se le habla mucho de él. Él crea el sistema de nomenclatura, porque antes tenían unas ideas bien raras para nombrar las cosas, como el aire desflogisticado, o sea, aire sin flogisto, que era oxígeno. Entonces, no tenían unas cosas bien raras, hasta no sé qué lunar y no sé qué del lobo, cosas muy extrañas. Pero después con su tratado de química, que uno de sus libros escribió, empieza a poner orden con eso, y hacer un sistema de nomenclatura. También empieza a hacer estudios sobre la fermentación. O sea, si vio, producimos alcohol, producimos cerveza, producimos vino, pero ¿cómo es que se está produciendo? Entonces él también soy proceso de fermentación. Le puso rigor científico a la producción de cerveza.
¿Qué más relevante quieren que eso? A ver. Y la producción de vino. Ahí producían mucho vino en Francia. Siguen produciendo mucho vino. Bueno, alguien que me ayude a leer su postulado de la conservación de la materia. ¿Alguien que me ayude con ello? Que su compañera Medellín. Ángela. Ángela Solamente. Conservación de la materia. En un sistema aislado, durante toda la reacción química ordinaria, la masa total del sistema permanece constante. Es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. Muy bien, Ángela. Gracias, gracias. Este es el postulado largo, la explicación grandota. Pero pues todo el mundo hemos escuchado seguramente que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces son estos experimentos en los que generas, bueno, tienes varios reactivos y obtienes un producto, pero no se pierde nada. Todo lo que tuviste de reactivos, todo va a terminar en productos. Bueno, dependiendo de la reacción, en su momento vamos a hacer algunos ejercicios, hoy no, vamos a hacer algunos ejercicios donde veamos que puedes tener reactivos limitantes o que algún reactivo te puede sobrar, ese tipo de cosas. ¿Okay? Pero eso es su momento. De hecho, la siguiente clase, creo. Sí, la siguiente clase. Pero sí es eso. La materia no se crea, se destruye, solo se transforma. Solo se transforma. Bien. Ahora vamos a dar otro salto. Otro salto que tal vez van a decir, ¿qué está haciendo? No es clase de historia. Pero yo veo muy importante que revisemos esto porque el contexto y la relevancia de la Lavoisier aumenta cuando vemos esto. Revolución Francesa. No sé si en secundaria se ve esto, la verdad. Lo desconozco. No me acuerdo. Es más, no me acuerdo si aprendí historia en la secundaria yo. Bueno, Revolución Francesa es un movimiento de los más relevantes sociales porque es una revolución donde instalan su república. Se le revelan al rey y crean su constitución, así como producto final. Y es la pauta, todo esto parte del movimiento ilustrado y esas cosas, es la pauta para que se den otros movimientos sociales grandes a través del mundo. Y se fija la fecha que quedamos era por ahí del 1700 algo, 1789, que falta para la independencia de México, 10, 11 años. O sea, cuando terminamos en francesa, 10, 11 años. Entonces sí generó otros movimientos. ¿Por qué? Por el tipo de pensamientos que se tenían en aquel momento. Sí, Francia tenía una monarquía, ahí tenían como tres poderes, por así decirlo, llamaban tres estamentos. No es como ahorita que nuestros tres poderes son que el ejecutivo, legislativo y judicial. No, no tiene que ver con eso. Aquí decían esos tres poderes, sí es la monarquía, la burguesía, la gente acomodada, empresas, y la gente que está ahí con el rey. El otro, pues era el clero, es decir, las iglesias, los sacerdotes, los monjes, todos esos. Y el último estamento, que justamente le decían así el tercer poder, pues ya era donde iban todos los obreros, la población en general, o sea, todos los demás. La plebe cuando decían por ahí. ¿Cuál fue el problema? Que hubo una crisis económica en Francia. Y de esta crisis económica, normalmente cuando hay una crisis económica, hay una hambruna general en la población. No pudo controlarla completamente el rey, porque pues dijo, híjole, tenemos una crisis, está afectando a todos, voy a cobrar más impuestos. Y pues a quien estaba cobrando impuestos justamente era el tercer estamento, que era el que estaba sufriendo más, la población general, la sociedad general. ¿Qué pasó? Que hicieron como que una asamblea, la cual hablaron el Estado General. Ahí se juntaron los tres poderes y dijeron, oiga, ¿saben qué? Hay problemas, hay que solucionarlos. Y pues el tercer estamento dijo, oye, es que pues, a mí es el que le va peor, porque somos el 95% de la población. Ustedes solamente son el 5% y ni pagan impuestos. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Y pues tenían las de perder porque cada uno valía un voto. Aunque el tercer estamento fuera 95% de población, solo contaba como un voto. ¿Y cuál era parte de las propuestas?
cobrarle más impuestos al tercer estamento, cuando lo idóneo era que pues el primero y el segundo pues pagaran más impuestos para que todo esto fuera más parejo y alcanzara el dinero. Como no fue el caso, pues el tercer estamento, público general, dijeron, ¿sabes qué? Pues va a ser mi propia asamblea. Generaron su Asamblea Nacional, con la cual se crea la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano, que es el principal antecedente que tenemos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Sí? Uno de ellos. Hay más antecedentes, pero este es uno de ellos, de los más relevantes. Y ya después se generan asambleas constituyentes, que su nombre lo dice, van a generar una constitución. Y hasta eso, no le fue tan mal al rey ahí. Quisieron crear una monarquía constitucional, es decir, sí tener constitución, pero conservar al rey. El rey iba a perder ciertos privilegios, pero iban a seguir teniendo rey. El rey, pues muy ambicioso, no me acuerdo qué Luis era, como Luis XIV, algo así. Bueno, el rey se vio muy ambicioso, no le pareció, y no quiso, y se terminó generando todo su movimiento de revolución, derrocan al rey, de hecho, condenan la guillotina, creo que sí fue la guillotina, y ya ahora sí está en una república. Entonces, ese es el contexto de qué pasaba todo ahí mientras la Austria andaba haciendo sus experimentos. Nada más que hubo un detalle. Cuando ya se instaura la república, hubo un tiempo que le llamaron la época del terror. Y le decían la época del terror porque, pues, aunque sí tenían jueces, aunque sí tenían medio armado sistema de gobierno, era una época en la que mucha gente aprovechó, que si a tal me cae mal, voy a decir que él apoyaba al rey para que también lo ejecute. Cosa que hizo este señor Marat. Marat dijo estas palabras que denunciaba el coliseo de los charlatanes al maestro Lavoisier. Prácticamente dijo que Lavoisier era de la empresa de impuestos y que la empresa de impuestos estaba con el rey y que por eso deberían de ejecutarlo. Algunos panfletos los hizo de forma anónima, otros sí los dejó él directamente, pero pues él lo que hizo fue meter cizaña para que le enjuiciaran a Lavoisier. Lo triste es en que lo metieron a enjuiciar porque este señor, pues así que le tenía coraje, porque también se dedicó un tiempo a la ciencia, bueno, a la ciencia, pseudociencia, porque según los datos que se tienen, Lavoisier lo rechazó de la academia porque las propuestas del señor no eran tan científicas que digamos. Entonces, por eso la había rechazado y este señor pues seguía con coraje de que Lavoisier lo rechazó de la academia. Lo rechazan y bueno, se lo terminan llevando a juicio y los jueces dicen que la república no precisa científicos ni químicos, no puede detener la acción de la justicia. Por más que otros de sus amigos científicos trataban de intervenir y decir, hey juez, es que él descubrió esto, el juez es que él ayudó a mejorar nuestros productos, él mejoró ayudar el alumbrado público de la ciudad. No. Los jueces dijeron, la república no precisa científicos ni químicos, no se puede detener la acción de la justicia. Y lo terminan condenando a la guillotina. Y así es como muere Lavoisier. Pero ojo, bueno, se cree, es mito, no hay algo que lo pueda comprobar. Se cree que incluso aprovechó que lo iban a ejecutar para hacer otro experimento. Se cree, no se sabe si es cierto o no, que le dijo a uno de sus asistentes que él iba a tratar de parpadear la mayor cantidad de veces posibles una vez que lo ejecutaran para ver cuánto tiempo se mantenía la conciencia en la cabeza. Y bueno, los datos dicen que fueron hasta 15 veces, pero no hay datos reales que digan si es cierto, si pasó eso. Es más, si es que pasó, serían meras reacciones químicas que están ocurriendo en el cerebro, no por otra cosa. Pero sí, Lavoisier termina con él a la guillotina, su esposa la encarcela, pero al año de eso lo exoneran. Es decir, después de un año dijeron, ¿saben qué? Es que no habían pruebas para decir que en realidad él estaba con el rey. En realidad, él apoyaba todo este movimiento de la revolución, de que se generara una república. Una vez que le exoneran, pues también exoneran a su esposa, y su esposa
junto con varios de sus amigos, por ejemplo Lagrange. Lagrange era uno de sus amigos. Eh, en matemáticas, en estadística, Lagrange es muy irrelevante. Creo que no se ve en prepa. Bueno, en algún momento si alguien estudia algo sobre estadística, ingeniería o algo así, van a ver cosas sobre Lagrange. Lagrange dijo, les bastó solo un instante cortar su cabeza, no bastará un siglo para que surja otro igual. O sea, y créanme, Lagrange era chido. Entonces, en realidad fue muy relevante que lo mataran para la comunidad científica en esa época. Bueno, pues le decía, su esposa, Marianne, pues era brillante. Todo lo que había de Lavoisier, porque de verdad era gacha la gente en aquella época, pues todo lo quemaron. Todos los libros lo quemaron, todo el rastro de él habían quemado, lo desaparecieron, pero su esposa se encargó de volver a escribir todo. ¿Por qué? Porque lo recordaba todo. Entonces volvió a escribir todos los libros, volvió a escribir todo lo que había estudiado Lavoisier. Me parece que sí se volvió a casar, pero no importa, ella volvió a escribir todo eso y se encargó de difundir el conocimiento que justamente había hecho Lavoisier. Entonces ahí ella, es más, esa pareja, Lavoisier-Marianne, la tienen catalogada como una de las parejas científicas más relevantes de la historia. Todo el mundo nos habla de Pierre y Marie Curie, que entre ellos ganan varios premios Nobel. Pues no, acá también con María, nomás porque no había premio Nobel, no le hicieron premio Nobel, pero la consideran también como una de las parejas de científicos más relevantes. Más que luego casi no se menciona a María, pero ahí está. Sí. Y esa es la historia de Lavoisier. ¿Ok? Para la presente, la grabación. Uf.